Buenas noches, apreciados compañeros, profesora. Somos el grupo conformado por Graciela Núñez, Zulma Centurión, Katy Burliotis y vamos a estar hablando sobre la etnia Nivaclé. La compañera Graciela, de inicio. ¿Cómo? Bien, pues. Buenas noches. Introducción. Los chulupíes, nombre de origen guaraní, son un pueblo indígena del Chaco Boreal en Paraguay y del noreste de Argentina en ambas márgenes del río Pilcomayo. ¿Qué estás leyendo? El idioma chulupí se autodenomina Nivaclé, que significa persona. Nosotros, los hombres, o nuestra gente, se cantelleniza como Nivaclé. Sus vecinos chorotes los llaman Ashulay o Ashulajay. Otras variantes del nombre que se puede encontrar en diversas fuentes son Churupí, Churupí, Churupé, Ashulay, Ashulajay y Nihuacle. En algunas fuentes antiguas se los llama también Chorpil o Chonupí, pero no debe confundírselos con la parcialidad pilela de este último nombre. Un pequeño grupo reside en el departamento de Tarija, en Bolivia, aunque sin reconocimiento oficial. Históricamente, sabemos que los cazadores-recolectores que estaban en conflicto con los tobás y los filagas son antiguos como los chulupíes, que se deben al gobernador del Tucumán, Ángel de Peredo, quien en julio de 1673 realizó una campaña punitiva contra los tobás y mocovíes, al frente de más de 1000 soldados, llegando hasta el río Bermejo. El 14 de agosto de 1673, Peredo llamó a los chulupíes indios amigos. El gobernador Jerónimo Luis de Matorras firmó un pacto con los chulupíes. En 1763 los jesuitas establecieron la efímera misión de Nuestra Señora de Buen Consejo con chulupíes. En esta expedición fluvial en 1774, se realizó una expedición fluvial por el Bermejo que tomó contacto con el líder chulupí ante Capibab y sus lugarenses, Chinchín y Huanchil. En 1895, el misionero anglicano Barbroquet tomó contacto con ellos y en 1899 se intentó fundar una misión, pero sin éxito. Desde mediados del siglo XX, unos 15.000 menonitas de Canadá, Rusia y Alemania se asentaron en el territorio tradicional Nivaclé, alternando drásticamente sus costumbres culturales y religiosas. Los Nivaclé eran llamados chulupí, se caracterizaban por su andar ágil de pasos rápidos y cortos, y por ser gesticuladores y rítmicos al hablar. En el pensamiento Nivaclé, las enfermedades no eran solo individuales, sino comunitarias, y la curación, como ya dijimos, consistía en la recuperación y reubicación del alma perdida. La organización política se basaba en la distribución del clan territorial. El liderazgo era ejercicio por el Canbaclé, guerrero que adquiere el estatus luego de obtener cierta cantidad de escalpes, Casbatep en combate. ¿Sigue, Zulma? Y yo ahora voy a estar hablando de la lengua.
Pero la lengua Chulupío Nivacle forma parte de la familia lingüística Mataco-Guaycurú, subfamilia Mataco-Mataguayo, y es hablada por aproximadamente unas 12.500 personas que la prefieren al castellano, de las cuales solo unas 500 se encontrarían en Argentina. Existen dos dialectos principales, el de los chulupíes del interior, del monte de la selva y de los chulupíes del río. Vamos a estar hablando también de su vida cotidiana, la familia es extensa y del carácter matriarcal. La abuela de mayor edad es la que más autoridad posee. La educación, que incluye mitos y relatos, está a cargo de los abuelos. La caza, la pesca, la recolección, la horticultura y el pastoreo de cabras eran la base de su economía y subsistencia. La prohibición de realizar sus ceremonias por parte de la misión puso fin a la horticultura, que hoy renace como agricultura y cuyos productos se comercializan en cooperativas e instancias menonitas. La religión que profesan es el chamanismo, se hereda, así como ciertas canciones de madres a hijas y de padres a hijos. El chamán cura con oraciones y cantos en comunicación con el más allá. Una ceremonia practicada por los Nivacle es la iniciación de la miel, que estaba dirigida a los hombres jóvenes que tenían el deseo de convertirse en verdaderos hombres Nivacle. Hasta ahora continúan con esa tradición para hacer la iniciación de las mujeres, conocidas como Batasnat, que significa la creación. La memoria colectiva, además de su conciencia, ya la va a estar hablando la compañera Katy. Sí, la memoria colectiva, además de su conciencia de los tiempos mitológicos, también nos muestra toda una riqueza en recordar la historia tribal de los últimos 2 o 3 siglos. Nos informa de los tiempos de estabilidad lograda por las comunidades Nivacle por medio de una economía diversificada que incluía la pesca, la recolección, la caza, el cultivo del maíz en los bañados, las huertas sembradas en los rosados donde abundan la mandioca, la batata, el zapallo, la sandía, poroto y tabaco. Eran tiempos de seguridad también por una eficiente defensa colectiva contra los agresores de otras tribus y un relacionamiento diplomático con los vecinos matacos hacia el sur que consistía en un elaborado intercambio comercial. Era así que los Nivacle pudieron incorporar en su economía a las cabras, las ovejas y al caballo. Pero la historia reciente Nivacle también relata de una paulatina decadencia de la suerte tribal, ¿verdad? Atraídos por la oferta de bienes del hombre blanco, que a comienzos del siglo XX los Nivacle comenzaron a migrar anualmente hacia los ingenios azucareros de las provincias argentinas de Jujuy para ser empleados en la zafra. Estas aventuras le trajeron nuevas alianzas. Además, estaban dejando por mucho tiempo a sus aldeas a la orilla del Pilcomayo, justamente en una época cuando allí comenzó la ocupación del ejército boliviano. Una vez más unieron sus fuerzas vivas bajo el liderazgo del cacique Guerrero Tofay, pero ya no pudieron echar a los invasores y fueron invadidos. La declaración adoptada por la Asamblea General del 13 de septiembre del 2007 enfatiza el derecho de los pueblos indígenas. La profesora nos pidió que podamos realizar una referencia de qué dice la declaración en defensa de los derechos de los pueblos nativos con respecto a lo que ocurrió con los Nivacle, ¿verdad? Y en especial acá en Paraguay, ¿verdad? Aparte de los 19 pueblos indígenas, ¿verdad? Paraguay ratificó el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, los derechos fundamentales de los indígenas que son constantemente violados. Nuestros indígenas son víctimas de una discriminación sistemática y estructural por parte del Estado, así como de la sociedad no indígena. Siguiente.
A pesar de que los pueblos indígenas del Paraguay forman parte de la gran diversidad y de la riqueza del país, son víctimas de esta discriminación. Todos los derechos de los pueblos indígenas, tanto derechos civiles, culturales, económicos, sociales y políticos, son violados y son socavados continua y constantemente. Esta situación se produce principalmente por la invasión, por la destrucción y expulsión de los territorios tradicionales y ancestrales en los que habitan y en los que están profundamente enraizados su cosmovisión, su supervivencia y las prácticas culturales. Y hasta aquí queríamos compartir, querido compañero, querida profesora, sobre un poquitito de la etnia Nivaclé, ¿verdad? Y gracias a esta materia y gracias a que pudimos aprender sobre los derechos, ¿verdad? Sobre el código ético también queremos rescatar de que cuando nos toque estar en silla de autoridad tengamos en cuenta la ética y los derechos de nuestros pueblos nativos, pues que no sufran sistemáticamente esta discriminación depende de una voluntad política. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Gracias, profesora. Gracias, compañeros, por la atención. Buenas noches.